Hola Natalia, ¿cómo estás? Estoy esperando a ver si se conecta alguien más, ¿sí? Porque, bueno, hasta recién estaba solo. Bueno, Natalia, vamos a arrancar. Por respeto a vos, así, bueno, si se suma alguien más, eh, bueno, se sumará en cuanto pueda. La clase de hoy va a estar dividida en dos, que son las últimas dos clases que tienen disponible, la clase 6 y la clase 7. En la clase 6 vimos los modelos económicos de Argentina. eh, que bueno, a lo largo de la historia Argentina ha tenido diferentes modelos económicos que han marcado obviamente el rumbo, tanto político y económico de nuestro país. Y esto comienza, digamos, cuando se termina de afianzar el Estado-Nación argentino, allá por alrededor del año 1880, comienzan a desarrollarse estos modelos económicos, ¿sí? Eh, El primero modelo es el modelo agroexportador, que estuvo basado principalmente, eh, digamos, en la explotación ganadera y también agrícola, ya que Argentina se integra al mercado internacional aprovechando la gran revolución industrial que estaba transitando Europa. A partir de esta revolución industrial europea comienzan a exportar los productos a este continente, ya que ellos necesitaban materia prima y alimentos para desarrollar esta industria en cuestión. Entonces, alrededor del año 1000, bueno, esto lo podemos remontar unos años antes. Hola Tamara, buenas tardes. Al año 1853 y después a 1861, que se firman dos constituciones, y Argentina ya se comienza a organizar como país, ¿sí? Y sobre todo en esta época, una época de liberalismo, ¿sí? Con Mitre, Avellaneda y Roca, que son los tres primeros presidentes, digamos, de 1880, que comienzan a desarrollar este modelo, un modelo que fue muy bueno para el país, ya que genera un desarrollo económico muy grande a partir de la explotación ganadera, sobre todo, digamos, la comercialización de la carne y los cueros de la vaca, que se dan a partir de, digamos, los saladeros que ya venían, eh, digamos, trabajando, y también la generación digamos, aparecen por capitales europeos los frigoríficos, ¿sí? Los primeros frigoríficos. Ahí les nombra, bueno, que es muy importante también el alambrado de las propiedades, ya que permite a los dueños saber cuál era su ganado, manejarlo de mejor forma, la alimentación, mejorarlo, cuidarlo, etcétera. Entonces, por un lado fue esta expansión ganadera que significó un avance muy grande para Argentina, porque no solo a través de la carne salada y refrigerada hay un gran mercado, sino también a partir de los productos derivados como los cueros, que también son muy caros y se comercializan para decoración, para hacer ropa, etcétera. También se da una gran expansión de colonias agrícolas alrededor de nuestro país, que en gran parte, digamos, en la zona pampeana se dedican a la producción de trigo, lo que genera que Argentina, digamos, tenga una estructura agrícola ganadera que comienza en esta época a ser mucho más fuerte por el avance de estos mercados que compran nuestras producciones.
Esto lleva a que Argentina también en esta misma época desarrolle todo una, digamos, un tendido de la línea del ferrocarril con capitales ingleses, lo que también permite que la mercadería salga de forma más rápida hacia los puertos, que también son mejorados los puertos, ¿sí? Entonces hay un gran tiraje del ferrocarril. Argentina en el año 1900 era el país americano con mayor tendido de ferrocarril, y esto ayuda, por un lado, desde el punto de vista logístico, que es lo que ustedes estudian, a, digamos, generar procesos más rápidos para trasladar la mercadería que se generaba, y por otro lado se da una cuestión territorial que se empiezan a crear los puertos, ¿sí? Hay una gran proliferación, perdón, los puertos no, de ciudades y pueblos, ¿sí? Que se dan alrededor del ferrocarril. Entonces el ferrocarril genera un impacto territorial, económico, de organización muy importante, que hace que, bueno, se comunique el puerto de Buenos Aires con el interior de nuestro país. Y bueno, el auge se da en la región pampeana, ya que tiene las mejores condiciones naturales de humedad, de la fertilidad de los suelos, la cercanía al puerto de Buenos Aires. Todo esto va generando que haya mejores condiciones para poder desarrollar este modelo, ¿sí? El crecimiento de la región también, aparte de crear nuevos pueblos y ciudades, hace que mucha gente se vaya a vivir a Buenos Aires, porque Buenos Aires en esta época comienza a incrementar su importancia económica de una forma, ya les diría, generando una macrocefalia que hoy en día tenemos, pero ya desde esta época se venía desarrollando este proceso. Y bueno, esto también llevó a que Argentina se modernizara. Todo este dinero de capitales extranjeros comienza a tener un impacto territorial muy fuerte, por un lado, desde el punto de vista estatal, ya que se comienzan a construir edificios gubernamentales, escuelas. Esta es una época de una gran expansión de la escuela, porque bueno, dentro de las presidencias, en este modelo también tenemos la presidencia de Sarmiento, y también a Sarmiento como ministro de Educación. Entonces hay un impulso educativo muy fuerte, también acompañado de la actividad constructora, obviamente. Bueno, y ahí les pone que Argentina pasa a posicionarse en como una de las principales economías del mundo. Eh, También se funda, bueno, la Sociedad Rural Argentina, que es una de las instituciones más antiguas de nuestro país y más importante desde el punto de vista económico. Y también la modernización llega, bueno, aparte del ferrocarril, aparte de la mejora de los puertos, la aparición de los frigoríficos, se da una época de, digamos, de una bueno, no me sale la palabra, pero es como que la élite de Buenos Aires quiere traer algunas cuestiones culturales desde Europa. Por eso en esta época se comienzan a construir obras muy emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires, como el Teatro Colón, la Catedral Metropolitana, en los parques y los bosques de Palermo. Todos estos edificios responden a esta época, porque bueno, mucha de la élite de nuestro país tenía raíces europeas, y el progreso y el desarrollo se pensaba desde ese punto de vista. Entonces también Buenos Aires gana importancia por eso, porque pasa a ser un polo cultural impresionante, y si uno va a Buenos Aires hoy en día, se ven esos rasgos de eh, esta cuestión europea. Es más, muchos dicen, bueno, tenemos un poco de Europa en Buenos Aires, ¿sí? De esa época hasta los mismos barrios. Bueno, aparece el cementerio de la Recoleta con toda su historia. Las familias de élite también lo utilizan para los mausoleos de sus antecesores, y eso va generando que se vaya diferenciando también las diferentes clases sociales, y genera un auge muy grande de este lugar de Buenos Aires. Bueno, y como les decía, Buenos Aires se posiciona de una forma muy importante a través de su puerto, ya que por ahí salía lo que se exportaba desde Argentina,
la producción agropecuaria, ya sea de los cueros, las carnes, lana, los granos, etcétera, y también en el lugar por donde entraban las importaciones de los productos manufacturados que comprábamos de Europa. Entonces, bueno, toda la dinámica comercial internacional de Argentina pasaba por Buenos Aires. Y como les decía, Buenos Aires se convierte en una gran metrópoli regional y con los años ha llegado a ser una ciudad global, ¿sí? En parte por la gran concentración de población que tiene, en parte por las funciones que cumple y en parte también por su historia que es bastante importante. Esto genera que, digamos, caigan las economías extrapampeanas porque tienen que competir con los productos importados de los países europeos y también porque Buenos Aires como que gana un protagonismo muy, muy grande, su economía comienza a concentrar gran parte de la actividad económica, entonces las economías extrapampeanas eh, no sé si quedan atrasadas, sino que en comparación con Buenos Aires tienen una cierta ventaja. Lo que las lleva a, por ejemplo, a explotar en los mercados internos de cada provincia y, y bueno, a que puedan llegar a subsistir de la mejor forma posible. Obviamente, esto no, digamos, tuvo un impacto, pero no fue un impacto que haya generado que las economías regionales desaparecieran, porque por algo durante tantos años las provincias han subsistido y su economía también. Entonces es un proceso difícil, pero donde se da un desarrollo desde 1880 a 1930 igualmente de las economías regionales. Eh, y bueno, como dice ahí en la presentación, subsisten aquellas actividades que ya son tradicionales de cada provincia, como el azúcar en el noroeste, la vitivinicultura en Cuyo, eh, la producción de yerba mate, la producción de algodón, ¿sí? Producciones bien tradicionales, la producción de lana en la Patagonia, bueno, todo eso se mantiene. Desde 1880 a 1930, entonces tenemos el modelo agroexportador y luego pasamos al modelo de sustitución de importaciones. Este modelo comienza por una crisis económica mundial, la crisis del año 1929, donde por un sobrestock de las empresas que no tienen, digamos, tienen tantos productos que ya no saben cómo venderlos, dejan de pagar y bueno, se genera una crisis económica mundial porque el mundo ya está globalizado. Entonces, las potencias europeas de Estados Unidos aprovechan para digamos, utilizar lo que se llama el estado de bienestar, la teoría económica de Keynes, que dice que los estados deben proteger el mercado interno y proteger el consumo a través del proteccionismo económico, digamos, cerrando las barreras económicas con el exterior y fomentando el consumo interno a partir de lo que se produce en el país. Entonces, bueno, esto generó en los países americanos, latinoamericanos, en Argentina, que tuviesen que replantear su actividad económica, ¿sí? Porque la verdad que tienen, digamos, ya no pueden comercializar la gran cantidad de productos agrícolas y ganaderos con Europa, y aparte Europa deja de enviar manufacturas, entonces, bueno, se da este modelo de sustitución de las importaciones, por eso se llama así, porque antes lo que importábamos, que eran productos manufacturados, los empezamos a producir en Argentina. Entonces, a partir de 1930, sobre todo de 1930 a 1950, se da un desarrollo industrial muy grande que coincide con los gobiernos de Perón, por ejemplo, donde comienza con una industria liviana, una industria textil, alimenticia, y luego pasa a una segunda fase donde comienza una industria más pesada, de bienes intermedios. eh, Ahí aparecen nuevos rubros como el químico, el petroquímico, ¿sí? Que se dedica, por ejemplo, a la producción de plástico, la industria farmacéutica, la mecánica liviana, después la metalmecánica más pesada, agrícola, y bueno, también al mismo tiempo se da que Argentina igualmente sigue exportando, obviamente mucho menos que antes, pero se da como este fomento del modelo de industrialización y por otro lado, la actividad agrícola sigue funcionando en nuestro país.
¿Qué pasa con este modelo que lleva a que crezcan las ciudades? Porque bueno, las industrias se concentran en las ciudades y la gente migra hacia las ciudades, entonces hace que se comience a concentrar cada vez más población en las ciudades. Eh, y estamos dentro de lo que son gobiernos interventores de la economía. Por eso ahí les habla de que, por ejemplo, a partir de la crisis económica y la recesión, se crea la Junta Reguladora de Granos y después la Junta Reguladora de Carnes, que eran las que se encargaban de mantener el equilibrio en la actividad, en esas dos actividades. ¿Cómo lo hacían? Bueno, en muchos casos compraban las producciones y después las revendían, ponían precios mínimos y precios máximos, tratando de mantener la actividad. Esto fue también acompañado por un Estado, bueno, ahí como le decía, en la década del 50 se impulsa una industria más pesada de bienes de capital, bienes intermedios, como por ejemplo fabricación de acero con Acindar o Techín, la producción de automóviles nacionales, camiones como el rastrojero, por ejemplo, y maquinaria agrícola, ¿sí? Que se encarga de proveer a la región pampeana y bueno, a las producciones regionales también con maquinaria. También una época que se caracteriza mucho esto porque los productos nacionales llegan a todos los hogares de Argentina, es decir, aparecen, por ejemplo, los electrodomésticos Siam, por ejemplo, o las motocicletas llamadas Siambretas, ¿sí? Que son de industria argentina, el Torino, por ejemplo, etc. Y el Estado, como les decía, y fomenta el desarrollo industrial, eh, dándole las mejores, eh, no sé si oportunidades, sino las condiciones para que esto pase, como los altos aranceles aduaneros para que puedan generar las ventas necesarias en el mercado interno, el Banco de Crédito Industrial, la nacionalización de empresas extranjeras. Se desarrollan, como les decía, industrias químicas, petroquímica, papel, madera, cemento, ¿sí? Es un desarrollo económico muy grande, acompañado también de un crecimiento de las actividades agropecuarias que son importantes, también porque hay una expansión de la frontera agrícola y una modernización del agro por la misma industria nacional de maquinaria. Este modelo de sustitución de importaciones llega alrededor de los años 70 y culmina directamente en el año 1976 con el modelo neoliberal que comienza con los gobiernos, el gobierno de la dictadura, ¿sí? De 1976, donde estos gobiernos ya comienzan a liberar un poco la economía, ya no intervienen tanto en el mercado, vuelven a una economía basada en los productos agrícolas y ganaderos, y se comienza una etapa de desindustrialización a partir de estos gobiernos. Estos gobiernos continúan, ¿sí? Después en el gobierno de Alfonsín, con una crisis económica muy grande, una hiperinflación enorme, y llega el gobierno de Menem, donde se aplica un liberalismo bastante fuerte a través de diferentes políticas económicas y también políticas gubernamentales de organización territorial que tienen influencia muy grande en nuestro país. Por un lado, bueno, se da la ley de reforma del Estado, donde se da una liberación de la economía, donde ya no hay intervención del Estado en el tipo de cambio, era un cambio de tipo 1 a 1. Hay recortes presupuestarios, digamos, una baja en los presupuestos para el empleo estatal, y comienza una época de privatización de empresas estatales. Ahí se nombran algunas como Aerolínea Argentina, Entel, Elma, eh, también la telefonía nacional, los peajes, el espacio aerocósmico, bueno, y se comienza una etapa de concesión de los servicios, es decir, bueno, no se venden los servicios, pero sí se da la concesión para la explotación de los derechos, como la de los ferrocarriles. Acá comienza 100 años después de esa gran expansión de los ferrocarriles, alrededor del año 1900, se termina acá
con esta concesión de servicios porque comienzan a cerrar muchas líneas férreas, lo que genera, digamos, que Argentina pierda, ustedes que van a estudiar logística, pierda un gran sistema de transporte, no tanto de personas, sino de carga, ya que grandes volúmenes de la producción argentina durante 100 años se manejaron a través del ferrocarril. Se da la desregulación de los mercados, se disuelve la Junta Reguladora de Carnes y la de Granos, por ejemplo. También se da un cambio gubernamental, ¿sí? Se pasan varias facultades del gobierno nacional a los gobiernos provinciales y de los gobiernos provinciales a los gobiernos municipales, ¿sí? Hay una descentralización de las funciones y esto tiene un impacto económico muy fuerte. Bueno, Argentina vive 10 años digamos, muy buenos desde el punto de vista económico, pero a costo de la venta de muchas empresas públicas o la concesión de los servicios, que después tienen un problema muy grande en los años 2000, donde explota este, eh, este modelo económico debido a que, bueno, no hubo una reinversión de los capitales, no hubo un fomento al desarrollo de la actividad económica, entonces, bueno, eh, generó una crisis económica muy grande que terminó explotando en el año 2001. Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora? ¿Bien? ¿Entienden todo? Eso sería todo lo de los modelos económicos de la clase 6. Profe, una consulta. En cuanto a que Perfecto, bueno. preguntó, comentó de Perdón, lo... Natalia, que no te estaba escuchando. A ver, voy a subir mi volumen. Ahí Ahora sí. tengo una duda con respecto a los ferrocarriles, que Sí. dijo que, bueno, que pasaban a ser concesiones. ¿Era porque no se podía sostener, porque era un gasto muy alto, o era mejor ese modo ser más reducido, más controlado o mejor? Mira, la verdad no te sabría decir cuál era la situación. He leído un par de textos que habla de esto, eh, sobre todo de la concesión de las rutas nacionales a partir de los peajes, pero lo de los ferrocarriles no te sabría decir bien. Creo que también se da por una cuestión que comienza una época en los años 80, de 70, 80, de una gran expansión de las rutas, lo que lleva a que, bueno, pierdan importancia los ferrocarriles y realmente en los años 90 todas las privatizaciones que se hicieron, la gente o sea, los gobernantes no se sentaron a discutir si la empresa daba pérdidas sino que, bueno, el Estado no quería intervenir y se decidió, pero más que eso no, si me da 2 minutos puedo llegar a buscar algo, o después se los cargo ahí en el aula virtual, un texto que habla cómo fue la privatización de los ferrocarriles y cómo de a poco se fueron cerrando, porque bueno, al pasar por las manos de los privados, en realidad lo que pasa es que explotan el servicio y las concesiones fueron muy benévolas para los digamos, las empresas, pero no se previó la inversión, ¿sí? El retorno de la inversión ni el mantenimiento, entonces comenzó una época donde se comenzó a deteriorar el sistema, ¿sí? Solo quedaron algunas líneas férreas como Mendoza-Buenos Aires o Mendoza-Salta, que todavía siguen existiendo, pero antes el ramal del ferrocarril era enorme, llegaba a la Patagonia, ¿sí? Porque en estos mismos años, 1890, 1900, se da también el poblamiento de la Patagonia hasta ciudades como Viedma, por ejemplo, toda la zona de Trelew, Rawson, ¿sí? Y hay una llegada del ferrocarril muy grande. Pero un hecho así no te sabría especificar si fue porque daba pérdida o porque fue una decisión política de desprenderse de todas las empresas estatales. Te pido disculpas, después si querés lo busco y te puedo llegar a informar mejor. Bueno, profe, sí, igual entendí, por lo que, bueno, también por la capacidad del volumen de lo que trasladaba y todo eso, era como importante mantenerlo, pero esa era mi consulta. Sí, tal cual. Era importante. Primero, porque no monopolizás
o no es que no hay un monopolio del transporte, pero digamos, la importancia hoy que tiene el sistema de transporte a través de los camiones es tan importante porque el ferrocarril prácticamente desapareció. Entonces, bueno, a las empresas no le queda otra que hacer el transporte a través de camiones. Pero sí, era mucho más barato, ¿sí? Y realmente creo que era mucho más eficiente en cuanto a la carga que llevaban los ferrocarriles, ¿sí? Eran cargas enormes y hasta es mucho más sano con el medio ambiente, menos peligroso, pero bueno, también hoy en día la industria del transporte tiene una importancia muy grande, no sé si se podría llegar a generar algo similar a lo que hubo en una época, pero fue tan importante el ferrocarril que, por ejemplo, si uno viaja a Córdoba, San Luis, no sé, Santa Fe, toda la zona más, bueno, San Luis en los últimos años, pero más de La Pampa, estas producciones, todos los pueblos que están en el sur de Santa Fe, en el norte de Córdoba, al oeste de Buenos Aires, todos los pueblos por los que uno pasa, están marcados por la vía del ferrocarril en el medio. Se crearon a partir del ferrocarril. El ferrocarril pasaba y la gente se instaló alrededor del ferrocarril y de ahí nacen miles de pueblos, les diría. O sea, no cientos, miles de pueblos que están atravesados por el ferrocarril, ¿sí? Y uno por ahí piensa, y cuando uno va, yo conozco toda esa zona, tengo familia ahí, y uno va y dice, che, me tengo que meter 30, 20 kilómetros, pero en realidad los pueblos seguían la línea del ferrocarril y no seguían eh, la ruta, la hora la 8 o la 7. Lo que sí iba paralelo a la 8 o la 7, que acá es la 7, después se divide en la 8, eh, era el ferrocarril acá en Mendoza, sí iba paralelo a las grandes ciudades, ¿sí? Obviamente acá en Mendoza llega hasta Maipú y después si van para el este pasa por Palmira, por San Martín, ¿sí? Eh, pero bueno, si uno sigue las tramas del ferrocarril, antes había realmente una importancia enorme de todos los puntos, porque después también llegó a ser importante para el transporte de las personas. A ver, voy a buscar algo, si me dan 2 minutos referido a eso, porque quizás puedo encontrar. A ver, ya les digo, denme un segundo. Ya tenés. A ver, acá encontré el texto que les decía. Quiero ver si por lo menos les puedo mostrar alguna imagen que muestre el ferrocarril. O sea, no el ferrocarril en sí, sino... Ay, me equivoqué. Era otra pantalla. Ahí está. A ver si por acá. Fíjense, ahí está la traza del ferrocarril en 1957, ¿sí? Que llega a su máxima extensión. Fíjense hasta dónde llegaba. O sea, desde Buenos Aires se conectaba hasta Chubut y Río Negro, ¿sí? Hasta la zona de Bariloche y San Martín de los Andes. Y después, como el ramal, sobre todo, va perdiendo importancia hacia adentro de Buenos Aires, llegando a 1998, ¿sí? Fíjense cómo pierde importancia y ya no llega a Chubut y Río Negro. Tampoco pierde también alguna acá importancia en el noreste de nuestro país, bastante les diría, y quedan algunos Todo en tramos. la parte de Santa Fe, puede ser también Entre Ríos, Claro, no se ve tanto. sí, sí, y pierde ahí bastante importancia. Fíjense, acá tienen la longitud de la red ferroviaria argentina,
Fíjense que llega a su máximo en 1950 con 43.000 kilómetros de tendido de ferrocarril y hacia 1998 de 29.000. Me gustaría saber cuánto hay actualmente, ¿sí? Acá tengo otra, ¿sí? Esas, las verdes son las redes de funcionamiento hacia el año 1980. Y fíjense, en 1957 ya dejan algunas de funcionar, ¿sí? Y acá debe decir, este texto habla muy bien de cómo se pierde la importancia, Kira, perdón, es mi perro, pierde la importancia el ferrocarril esto también muestra, fíjense, para 1957 había 3.744 estaciones de ferrocarril y para 1998, 1.292 estaciones, ¿sí? Haciendo una diferencia le diría que baja más de la mitad, ¿sí? Eh, donde más se mantiene, obviamente, es Buenos Aires, porque todavía sigue manteniendo el tren, ¿sí? El tren todavía está en Buenos Aires, pero a nivel nacional pierde una importancia tremenda. Después, si quieren, les cargo esto por ahí, para si quieren leer. Pero bueno, esta época del modelo aeroexportador y hasta los años 1950 gana una importancia muy grande. Bueno, y la otra parte de la clase, que es la clase de esta semana, es sobre el sector agropecuario, sobre todo los llamados, esperen que me parece que creo que está bien. Los llamados circuitos productivos o las economías regionales, ¿sí? Tienen un video para ver y después una explicación mía. Digamos, lo primero que yo les explico es que las economías regionales son, digamos, el circuito, vamos a empezar por el circuito productivo. El circuito productivo son las diferentes etapas que se llevan a cabo para llegar a un producto final, ¿sí? Son las diferentes etapas donde cada eslabón se va uniendo para que nosotros podamos tener y aprovechar el producto terminado, es decir, va desde la producción agrícola o de la producción primaria hasta la comercialización y el consumo, dentro de lo que son las diferentes etapas. Obviamente puede haber una etapa industrial un poco más extensa, ¿sí? O dividida en 2 o 3 etapas industriales, como la producción de algodón, y por otro lado, también tenemos la etapa de transporte y comercialización, donde, bueno, tenemos intermediarios, donde hay diferentes etapas de transporte, bueno, depende el circuito productivo. Entonces, si yo tomo el circuito productivo vitivinícola, voy a tomar, por ejemplo, diferentes etapas. ¿Cuáles serían esas etapas? Bueno, la producción de la uva, ¿sí? La producción de la uva en sí, en la finca, luego la cosecha, por ejemplo, después el transporte a la bodega, en la bodega la producción de vino, de mosto, de jugo, lo que ustedes quieran, y luego el transporte y la comercialización. Eso sería lo que se llama el circuito productivo. Y por otro lado, tenemos las economías regionales que hablan de los diferentes circuitos productivos que forman parte de una economía regional. Es decir, si analizamos el de Mendoza, tenemos que dentro de Mendoza está el circuito productivo de la vid, el circuito productivo del aceite de oliva, de la aceituna, el circuito productivo de las hortalizas, de los frutales, de los frutos secos, y entre todos esos circuitos productivos forman lo que se llaman economías regionales. Obviamente, aparte de los circuitos productivos, entran otras actividades económicas que puede ser, no sé, el comercio, ¿sí? la explotación turística, etcétera, forman todo parte de una economía regional que se conforma a partir de estos circuitos o actividades productivas. El texto que yo les dejé a mano, ¿sí? Les habla sobre todo de los diferentes circuitos productivos y comienza hablando, ¿sí?
del agro de nuestro país, ¿sí? Y cómo a partir de la Revolución Verde comienza una nueva etapa en los años 90 en nuestro país a partir de la llegada de nuevas tecnologías que modernizan las zonas rurales, de nuevas prácticas en cuanto a la producción, como la siembra directa, eh, la rotación de cultivo, la utilización de, no sé, de drones, de máquinas automáticas, etcétera, la mejora de áreas improductivas por estos desarrollos tecnológicos y también el perfeccionamiento de la capacidad laboral. Todo esto lleva a que haya una revolución verde porque hay un aumento muy grande de la eficiencia para la época. Esto se da en algunos circuitos productivos de forma más latente y en otras menos, pero hay una modernización general en los años 90 a partir de esta revolución verde. Si bien se da muy característica en las zonas pampeanas, también eso, por ejemplo, llega a Mendoza, ¿sí? Porque antes Mendoza era productora de vinos de vinos en grandes cantidades, de baja calidad, y a partir de los 90 se da una modernización del agro. Entonces, genera toda una etapa nueva, ¿sí? De revolución verde, y a partir de ahí se cambian muchas estructuras tradicionales de la época. ¿Y qué desafíos y oportunidades se están enfrentando? Bueno, una infraestructura deficiente, eh, porque bueno, muchas veces hay un avance de los sectores privados para desarrollar mejores prácticas, pero no son acompañados por digamos, la infraestructura que nos puede llegar a brindar el Estado, ¿sí? Como por ejemplo, como dice ahí, el transporte terrestre, el fluvial, la falta de puertos, la falta de rutas en buen estado, la falta de conexiones, etcétera, generan un problema y un desafío hacia el futuro. Bueno, como les decía, la necesidad de modernizarnos requiere recuperar el ferrocarril, mejorar la navegación fluvial también, mejorar sobre todo la navegación fluvial en el río Paraná, después, bueno, todo lo que es el eje Paraná-Paraguay, a partir de la salida hacia el océano, ¿sí? Por este eje fluvial. También la diversidad de actores que comienzan a aparecer en esta nueva época del agro argentino, como los pools de siembra, los fondos de inversión, los nuevos empresarios del sector, contratistas, mano de obra que ya está muy calificada. Y bueno, el modelo de producción, como les decía, que se diferencia en dos partes, que eso, bueno, también es un desafío. El modelo pampeano, de una producción más extensiva hacia un mercado internacional muy modernizado, y un modelo de las economías extrapampeanas o regionales que están diferenciadas por las diferentes técnicas, procesos, etcétera. Y bueno, en la región pampeana, si bien muchos reniegan de que, bueno, hay una frase que dice Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y mucha gente reniega de la importancia de Buenos Aires. Realmente Buenos Aires tiene una importancia muy grande en la economía, sobre todo por el peso que tiene la región pampeana, por sus complejos económicos que son muy importantes, ya sea el cerealero, el sojero, el de la carne, el de la producción láctea. Es muy importante. Con estos cultivos se destacan, la verdad que Argentina depende mucho de la exportación, obviamente no solo de Buenos Aires, pero la región pampeana es la atracción económica de nuestro país a partir de la soja, que corresponde al 30% del total de las exportaciones aproximadamente. O sea, de 100.000 millones de dólares que exportamos, 30.000 millones de dólares le corresponden a la soja. Fíjense la importancia que tiene la soja para nuestro país. Y bueno, se habla un poco de la soja como un cultivo que es controversial, se introdujo en los años 60, 70, pero tuvo un mayor progreso y una mayor expansión en los años 90 a través de la llegada de semillas modificadas genéticamente y agroquímicos como el glifosato que permiten una
una fácil y eficiente producción, ¿sí? Dame un segundo que se me está por quedar sin batería la compu. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque la soja se extiende, ¿sí? Por gran parte de nuestro país, se comienza en la región pampeana y llega a expandirse hasta lugares extrapampeanos como el Chaco, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Río Negro, ha llegado hasta tener algunas explotaciones en Mendoza, y esto ha llevado a que, bueno, haya una explotación muy grande de los suelos a partir de la producción y comercialización de la soja. Eh, qué ha pasado? Bueno, se ha convertido en no solo es importante por las producciones agrícolas, sino porque tiene un complejo industrial enorme. Es más, Argentina prácticamente no exporta poroto de soja, sino que lo que más exporta son harinas y aceites. Y estas harinas y aceites necesitan un proceso industrial detrás que que genera en Argentina también un impacto económico muy grande por la cantidad de empleos que produce o que genera, también por los empleos indirectos, es decir, todas las otras actividades que dependen de la actividad industrial sojera. Y bueno, en los últimos años, si bien se ha expandido mucho, también se ha retraído un poco, pero bueno, el máximo ha llegado creo que alrededor de 19 millones de hectáreas cultivadas con soja. Fíjense cuánto es la importancia que tiene para nosotros como argentinos la soja. Después, bueno, también les habla un poco de la industria láctea, el archivo, como un circuito productivo aparte, que es es un circuito productivo bastante importante. Fíjense, porque, bueno, en Argentina se consume mucha leche, alrededor de 205 litros de lácteos por persona, ¿sí? Al año. Es más o menos medio litro por día, más o menos calculando, entonces saquen la cuenta de las millones de litros que se producen por día de leche en nuestro país, de productos derivados. Eh, y la verdad que son productos de muy buena calidad, por lo que el mercado interno es un gran consumidor de lácteos en nuestro país. Como todas las economías regionales, esta que se desarrolla en el norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, eh, también en Corrientes hay una gran producción lechera, tiene fluctuaciones en el mercado, ¿sí? Eh, porque bueno, porque cambian los precios internacionales, los costos suben, los costos, entonces bueno, obviamente eso se traslada a los consumidores dejan de consumir y bueno, se da todo un proceso de auge y también de depresión que ocurre en el circuito del azúcar, el circuito del algodón, todos los circuitos están intervenidos de alguna forma, ¿sí? Como le decía, está concentrada Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, con un stock de 2 millones de vacas que se dedican a la leche, que producen 4.000 litros de leche al año por vaca, ¿sí? Imagínense. O sea, si tenemos 2 millones de vacas y producen más de 4.000 litros al año cada vaca, saquen la cuenta de la cantidad de litros de leche que producimos. La leche es procesada en tambo, vendida a la empresa que industrializan, generando productos como leche descremada, queso, dulce de leche y manteca. Sí, es interesante, ustedes que estudian logística, la logística que tiene este proceso productivo, porque, digamos, tienen todo un armado de la recolección de leche por los tambos, que sí o sí tienen que hacerla por el tema de la refrigeración, ¿sí? Entonces, eh, los tambos no pueden acumular mucha leche porque no tienen la capacidad instalada para hacerlo, entonces sí o sí tienen que pasar o todos los días o cada 2 o 3 días a buscar la producción de los tamberos para llevarla a la etapa industrial, ¿sí? Entonces, esto genera obviamente que, bueno, haya detrás de todo esto una logística muy importante y muy interesante y también lleva a los productores, ya sea pequeños o grandes, que tienen tambos, a sí o sí depender de las grandes empresas productoras de lácteos, como pueden ser la Serenísima,
o la cooperativa Sancor y bueno, algunas otras que son muy importantes en esta región. Luego también el archivo les habla del algodón, ¿sí? El algodón se produce sobre todo en el Chaco, ¿sí? El algodón en el Chaco se produce, pero bueno, hay también producción en Santiago del Estero y Santa Fe. Fíjense, el 95% del total nacional se produce en estas tres provincias. Eh, y les diría que también esto está concentrado en el Chaco. Y fíjense, Salta y Catamarca también tienen sus producciones beneficiadas por el alto rendimiento gracias al riego y también gracias a la humedad que se genera ahí en las yungas. El algodón es muy tradicional y es un cultivo, como les decía, de muchas fluctuaciones. Esto depende también de las demandas de mercado, de la competencia contra las fibras sintéticas, así como el poliéster, etcétera, que ha llevado a que en algunos momentos la gente consuma más algodón y en otros momentos consuma más plástico por el precio, más que nada, ¿sí? Y después también esto es obviamente una síntesis, le habla de la yerba mate, que es un producto muy emblemático, pero por ahí no tenemos noción de la yerba mate como un circuito productivo muy importante en nuestro país, y lo es, ¿sí? En el noreste de nuestro país. Sobre todo en Misiones y Corrientes, donde, bueno, hay diferentes tipos de productores, pequeños productores, grandes productores, familias productoras, y es muy importante para la región ya que genera mucho trabajo y también muchas ganancias para las empresas que se dedican a la producción de yerba mate, que también tiene una etapa industrial muy interesante, ya que la yerba mate, una vez que se cosecha, se debe limpiar, se seca, se hace un proceso de secado muy interesante, y bueno, todo eso pasa en nuestro país. Y en los últimos años, como se ha hecho más global, digamos, en la yerba mate, se está exportando yerba mate hacia otros países y también, bueno, el mercado nacional tracciona mucho. Quien no tiene un paquete de yerba en su casa, un mate, realmente se ha hecho muy tradicional. Y ahí en el apunte también les habla de otros circuitos productivos que les pueden ser interesantes, como, no sé, el circuito productivo del arroz, por ejemplo, eh, no sé qué más, bueno, el de la carne vacuna, que también es muy importante, el de la vitivinicultura, ¿sí? Estos son algunos de los circuitos productivos. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar. Recuerden que la semana que viene tienen el parcial, es de la unidad 1, ¿sí? De los temas de la unidad 1. Esto ya no entra hasta los modelos económicos, lo que vimos recién. Así que bueno, no sé si tienen... Profe, perdón, se me cortó. Justo le iba a preguntar por el parcial, si me podía confirmar bien la fecha y los temas. Justo se me cortó. Es el martes que viene. eh, y los temas son todos los temas que hemos visto. Tienen cargado el programa, son todos los temas de la unidad 1 del programa. Es hasta la clase 6, ¿sí? De la plataforma. A ver, ahora muestro la plataforma. Y encima todos los temas están bastante relacionados, ¿sí? Fíjense, acá estamos me irá a las clases, ¿sí? Obviamente, bueno, que es la geografía económica, eso va a entrar, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Luego tienen la ocupación y la estructuración del espacio económico argentino, ¿sí? Que ahí se hace como, estas son las etapas más históricas, así que vemos cómo fue la evolución territorial de nuestro país, cómo fue el poblamiento, cómo se distribuye la población actualmente en relación a la historia de nuestro país. Después, bueno, las relaciones sociedad-naturaleza, cómo han ido cambiando y cómo hemos llegado al modelo actual de explotación y las nuevas formas que se han encontrado para explotar, ¿sí? Eh, También los patrones de localización de la población que tienen que ver con el proceso de poblamiento, tiene que ver con toda la historia de nuestro país y también con los modelos económicos, así que es hasta la clase 6. El horario, la verdad que tendría que consultar, pero yo creo que lo voy a abrir todo el día, o sea, van a tener todo el martes para hacerlo, así que no hay problema por eso. Dime un segundo.
Perdón, que mi perro está haciendo un cráter en el jardín. Así que yo creo que lo voy a abrir a las 12 de la noche del lunes, digamos, 12:01, y se cierra a las 23:59 del martes, ¿sí? Bueno, profe. Sí, sí, porque sé que muchos trabajan y hay gente que trabaja en la mañana, otro que trabaja en la tarde, otro que trabaja en la noche, entonces para que tengan flexibilidad para que puedan rendir en cualquier momento. Así que bueno, si les pueden avisar a los chicos que no se han conectado, supongo que tendrán un grupo de WhatsApp o algo del horario de los temas. Sí, Si no- profe, ahí doy aviso. Bueno, gracias Natalia. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, consulta, ya estaríamos. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, que anden bien. Hasta luego.